Hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a una edición especial de Los Otros Libros, en este caso desde la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura, para presentar un trabajo de Gabriela Bru, Judicialización de la Salud Mental. Gabriela, bienvenida, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias. Hablamos hace algunos años Sí, en este mismo programa. hablamos hace algunos años y ahí conversamos sobre el libro que llamaba Familia y Padecimiento Mental en el ámbito de la justicia. Exactamente, y yo en esa oportunidad te pregunté acerca de la Ley Nacional de Salud Mental, Sí. que se había aprobado, pero no estaba en vigencia. Claro. Entró en vigencia y ahora te voy a preguntar si ha ocurrido lo que se esperaba con esta ley. Bueno, me das pie para contarte un poco de dónde viene este libro, cómo fue que surgió. En el año 2010 se sanciona la Ley Nacional de Salud Mental. La ley viene a proponer toda una serie de transformaciones sociales, políticas, culturales, que tienen que ver con, por ejemplo, el pasaje de un modelo tutelar a un modelo de derechos humanos, la presunción de la capacidad jurídica de las personas con padecimiento psíquico, la modificación de los dispositivos de salud mental, de dispositivos, servicios de salud mental, podemos llamarlos de encierro, a dispositivos comunitarios. Y en todo ese marco de transformaciones empezaron a incrementarse mucho los estudios sociales en salud mental, estudios hechos desde las ciencias sociales para abordar distintos fenómenos de la salud mental, ¿no? En ese marco es que me surge la idea de empezar a pensar en cómo se construyen subjetividades en el campo de la salud mental, retomando la mirada de distintos actores sociales, usuarios, profesionales y las normativas jurídicas en la ciudad de Mar del Plata. Esa fue como la primera idea inicial. Con esa idea me postulé una beca doctoral de CONICET y durante un periodo de tiempo, que fue el 2011-2012, cuando surgió esta idea, hasta el 2017-2018, que finalmente terminé de escribir la obra, analicé y estudié ese proceso de investigación. Pero me encontré con varias dificultades. La primera era la amplitud de la problemática. O sea, es muy amplio. O sea, ¿cómo voy a abordar procesos de producción de subjetividad en toda la ciudad de Mar del Plata? Bueno, lo cierto fue que en el momento, a pesar de que lo había discutido con profesores, con compañeros, con mi directora de tesis en ese momento, Eugenia Bianchi, que es socióloga, especialista también en temas de salud mental, a pesar de esas discusiones no lograba como delimitar el tema de trabajo. Pero empecé a hacer entrevistas a usuarios que se atendían en distintos servicios de salud mental de la ciudad de Mar del Plata. Y esos usuarios los había contactado a partir de mi práctica profesional en el Poder Judicial. Con lo cual, un poco la delimitación del problema vino por el trabajo de campo y por esta experiencia previa que había tenido en el campo del Poder Judicial con usuarios y usuarias de salud mental. Gabriela? No soy abogada, soy licenciada en Trabajo Social, especialista en docencia universitaria y doctora en Ciencias Sociales. Hice el doctorado gracias también a que obtuve la beca doctoral de CONICET. Y fue así que llegué a abordar el tema de la judicialización de la salud mental, porque haciendo trabajo de campo y conversando con los usuarios, me encontraba con que lo que me contaban eran sus experiencias en el sistema judicial, en el sistema sanitario, pero muy transversalizadas, muy atravesadas por su situación de judicialización. Te preguntaba por este cambio que se esperaba con la nueva ley de salud mental, porque se apuntó, desde que comenzó el debate, Sí. a terminar con los llamados manicomios. ¿Y qué se puso como alternativa? Hoy, los centros de atención que existen, vos estudiaste los de Mar del Plata, ¿ofrecen la respuesta que se necesita? Desde el punto de vista de los usuarios y las usuarias, te puedo comentar que fueron como las experiencias que estudié. Aparece todo el tiempo la idea de la posibilidad de una internación, ¿no? Que digamos, la internación es como una alternativa en última instancia. Digamos, la idea es que existan una serie de dispositivos ambulatorios con inserción a la comunidad. Sin embargo, en las experiencias de estos usuarios aparece todo el tiempo la posibilidad de una internación a un futuro que delimita un poco y modela todo lo que estos usuarios y usuarias realizan en su vida cotidiana. Estamos hablando que entrevisté a personas con diagnósticos de salud mental considerados crónicos, ¿no? por los marcos institucionales, ¿no? Y también aparece intentaba conversar con usuarios y usuarias en relación a la ley de salud mental
y a distintos temas vinculados a la ley de salud mental de ampliación de derechos, y en todos aparecía algo así como cierto no reconocimiento de los derechos que se tienen, ¿no? Como por ejemplo, ahora capaz que con la Ley Nacional de Salud Mental puedo votar, o tal vez con la nueva ley de salud mental puedo casarme, no sé, no estoy muy seguro, me decían en las entrevistas. Ajá. ¿No? Entonces aparece como un marco normativo súper novedoso, ¿no? Que desde lo jurídico es innovador en materia de derechos humanos, es incluso de vanguardia para la región. Sin embargo, en las experiencias y en los relatos de estos usuarios y usuarias aparece muy invisibilizado, aparecen como situaciones de vulneración de derecho en el día a día, ¿no? Gabriela, mientras te escuchaba, recordaba un debate que hubo este año en el Congreso respecto a esta ley, ¿no? Se ha pedido inclusive su modificación a partir de un caso que ha tenido mucha repercusión, del cantante Chano. Su madre hacía referencia a la imposibilidad de internar a su hijo, a la negativa de su hijo a internarse con una severa adicción a las drogas. Y eso generó, inclusive, muchas adhesiones al pedido de esta mujer, de familias que tienen quizás adictos, que no quieren internarse, personas que tienen problemas en su vida cotidiana por enfermedades que se han agravado también quizá por su negativa a internarse. ¿Qué respuesta se le puede dar a ese planteo? Ay, no sé si puedo dar una respuesta a esa pregunta. Lo que sí es cierto que hay investigaciones realizadas en la línea de pensar problemáticas de salud mental desde medios de comunicación y cómo la ley de salud mental todo el tiempo aparece en cuestionamiento, ¿no? O en cuestión, ¿no? en distintos dispositivos comunicacionales, podríamos decir. Y eso es bastante llamativo, porque capaz que no sucede con otras normativas jurídicas, sucede con la ley de salud mental. Entonces, como para preguntarnos, todo el tiempo se vulneran derechos en nuestro país y sin embargo no vamos cuestionando, no sé, la Constitución. Sin embargo, cada vez que aparece algún tipo de situación, un caso emblemático de una persona con padecimiento psíquico y alguna situación compleja en los medios de comunicación, siempre aparece como un ataque a la Ley Nacional de Salud Mental y un debate hacia eso. Eso es bastante interesante y hay un grupo de investigación en el Instituto de Geno Germani que está como pensando en esos temas de trabajo. Seguramente siempre hay malas intenciones detrás de alguna iniciativa, pero en este caso estamos hablando de una madre que estaba desesperada. Digo, en esos casos, la familia no tiene la posibilidad de internar a su hijo, a su hermano, al ver que no tiene defensa, que está al borde de la muerte inclusive. No sé si, digamos, si desde la disciplina de las ciencias sociales podemos formular una respuesta. Como que esta investigación no sé si puede formular respuestas en relación a eso. Lo que sí puede contar es que en las experiencias de vida de usuarios y usuarias de salud mental aparece algo así como una colonización del padecimiento psíquico o colonización de la vida cotidiana mediante el padecimiento psíquico, porque en el día a día tienen que lidiar con burocracias, con instituciones, con todo tipo de vulneración de derechos y con todo tipo de instancias burocráticas para poder acceder al ejercicio de derechos. Eso es como bastante interesante y bastante recurrente a lo largo de toda la investigación, ¿no? En relación a eso hay un fragmento que hace referencia a lo injusto que muchas veces es lidiar con distintas burocracias. El caso de Roberto, que es un seudónimo, ¿no? No es el nombre real de uno de los entrevistados, y planteaba lo siguiente: el sistema judicial goza de buena salud. Yo no sé si es algo a propósito o es casual, pero vos viste la simbología de la justicia, la balanza, la estatua y la venda en los ojos. Parece que se la pusieron a propósito para que se haga la tonta. Y viste que además de la venda está desequilibrada la balanza. Digamos que somos rehenes del sistema, algunos más y otros menos, ¿no? Es interesante este tipo de aspectos porque aparece esta situación de tener que aprender un montón de cuestiones para poder no siempre resolver con éxito muchas de estas situaciones, trámites, instancias burocráticas para acceder al derecho a la salud, para acceder a un recurso, no sé, un trámite en una obra social, acceder a una pensión, acceder a un subsidio.
y a distintos derechos, ¿no? Y la vida cotidiana aparece todo el tiempo marcada por estos recorridos institucionales en esta doble circunstancia de, por un lado, requerir de ciertos recorridos institucionales en el sistema judicial y, por otro lado, también en el sistema sanitario para, por ejemplo, renovar la medicación psiquiátrica, acceder a ciertos servicios terapéuticos, no sé, a ciertas cuestiones y dispositivos que requieren para su salud mental. Es que la salud mental ha sido vista siempre como algo tabú, como algo que había que ocultar. No digas tal cosa, no digas que hiciste este tratamiento, que tomaste tal medicación. Creo que igual se va modificando, ¿no? Me parece, el mayor conocimiento de en qué consisten esas patologías, de que tratarlo es mejor que ocultarlo. Exacto, exacto. Sí, y sobre todo a partir de todo este conjunto de normativas jurídicas, lo que plantean es una mirada de derechos humanos, ¿no? Claro, Una mirada claro. de derechos humanos de la salud mental, que significa que forma parte de la salud integral, ¿no? Y por lo tanto se deben establecer los mecanismos, los dispositivos para acceder a ese derecho. Hubo gente que colaboró con vos en esta investigación. Te debes haber encontrado también con muchas dificultades, ¿no? En ese desarrollo. Sí, muchísimas dificultades. Una tuvo que ver con la posibilidad de acceder a entrevistas, ¿no? Bueno, eso fue resuelto conversando y realizando ciertas consultas a colegas, a profesionales que se desempeñan en el Poder Judicial. Bueno, así pude acceder a hacer las entrevistas a usuarios y usuarias. Después, por otro lado, también analicé expedientes judiciales, entonces también ahí tuve que resolver y conversar con distintos funcionarios y profesionales que se desempeñan en el Poder Judicial para resolver esto. Y después tuve también que problematizar desde la bioética de la investigación o desde la ética de la investigación algunas cuestiones, porque estaba trabajando con usuarios y usuarias con padecimiento psíquico o considerados crónicos, en muchos casos con restricción de capacidad jurídica o determinación de capacidad jurídica, que es la capacidad para tomar decisiones respecto de todos los actos de la vida. Claro. Entonces, para abordar esas entrevistas, tuve que revisar éticamente cómo llevar adelante o cómo poner en práctica ese instrumento de investigación que es la entrevista semiestructurada en este caso. Y para eso, por ejemplo, recurrí al Comité de Bioética de nuestra universidad, que siempre está a disposición, ¿no?, de todos los investigadores que nos desempeñamos en la Universidad Nacional de Mar del Plata para resolver dudas, asesorarnos. Y desde el comité me asesoraron tanto en la elaboración del proyecto de investigación como de los instrumentos de trabajo. Eso fue muy importante. Y después, bueno, conversar con mi directora de tesis fue también muy importante. Es una persona que conoce mucho problemáticas de salud mental, que la aborda desde las ciencias sociales. Y tantos otros compañeros del doctorado y profesores también. Gabriela, ha sido un gusto que Un placer, estuvieras Martín. aquí en Los Otros Libros. Muchas y gracias. Te felicitamos por el trabajo. Gracias. Nos vemos la próxima. Gabriela Bru, la autora de Judicialización de la Salud Mental, un libro que te recomendamos hoy aquí en Los Otros Libros. Hasta la próxima.